Dios les bendiga a todos. Espero que nos encontremos bien, unidos, fortalecidos. La fe, la oración, el ayuno. No sé cómo fortalezcas tú tu vida, tu espíritu, tu alma. Pero hoy en esta hora yo quiero invitarte a que tengamos un momento de comunión con nuestro Padre Celestial por medio de su Hijo amado Jesucristo y de su Espíritu Santo para analizar un poco la Escritura. Yo te invito ahí donde estés tú, en tu sala, en tu comedor, que inclines tu rostro. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, hoy en esta hora, mi Dios, te damos gracias, Señor, por lo bueno y por lo maravilloso que tú has sido en nuestra vida. Señor, recibe la adoración y la exaltación de tu pueblo, Padre, porque tú eres el único Dios soberano que hace todas las cosas, Señor, alrededor nuestro posibles. Gracias, mi Dios, por la vida de mis hermanos que están oyendo este mensaje, mi Dios. Cautiva su mente, cautiva su corazón, mi Dios, para que ellos puedan seguir adelante, mi Dios, por medio de la palabra que alimenta nuestro espíritu. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, reitero nuevamente el saludo, hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Vamos a estar viendo este tema que es: no estás solo en tu tempestad. El Señor Jesús está con nosotros. Podemos en esta hora declarar y alzar nuestra mano que no estamos solos, porque nuestro Dios está con nosotros. Yo quisiera empezar con un texto que se encuentra en Marcos 4, del 35 al 40. Dice así: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron, como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, hablando de Jesús, en un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose Jesús, reprendió al viento y dijo al mar: calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y el Señor Jesús le dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En otras palabras le decía: ¿por qué tienen miedo? ¿Dónde está su fe? Y así es en estos tiempos que estamos atravesando, tiempos difíciles. Son tiempos que son para fortalecer nuestra vida por medio de la palabra. No son tiempos buenos, son tiempos difíciles. Pero siempre tenemos que aprender nosotros a través de la Escritura, que estos tiempos nos ayudan a ir capacitando y a ir fortaleciendo nuestro espíritu, a ir fortaleciendo nuestra fe, porque así le dijo el Señor Jesús a estos hombres: ¿no tenéis fe? Entonces, pues, ¿por qué estás amedrantado? Y es una buena oportunidad de sacarle provecho a la situación por la que estamos pasando. El Señor no se equivoca de las cosas que están bajo su voluntad. Si pasas por alguna circunstancia o alguna tormenta o algún viento fuerte, es porque Dios lo permite, pero también tiene un propósito en nuestras vidas, de fortalecernos, de hacernos más fuertes, no más débiles, más fuertes en el caminar del cristiano. Por eso el Señor Jesús les dice a estos hombres: no tengan miedo. Ellos quizás estaban viendo la tempestad muy fuerte y su barca que se hundía y estaban desesperados, porque así suele pasar. Cuando tenemos algún problema, alguna necesidad, estamos desesperados, pero tenemos que reconocer que el Señor Jesús está ahí. Ellos agotaron todas las posibilidades para sobrevivir, y cuando vieron que sus fuerzas menguaban, entonces despertaron al Maestro. Pero fue hasta entonces que le faltaron las fuerzas, y Dios no quiere que confiemos en nuestras fuerzas, sino que tengamos la fe que Él puede calmar las tormentas.
o las tempestades. Dios tiene el poder para hacerlo, y yo así lo creo, y yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo. Así que enfrentando tiempos difíciles, pero no estamos solos. El Señor Jesús está con nosotros, porque en Juan 16:33 Jesús ya nos lo había dicho. Voy a buscar este texto para leértelo. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo vas a tener aflicción, pero tienes que estar confiado, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Ya te he hablado estas cosas para que en mí tengas paz. Entonces no se turbe tu corazón, no tengas miedo, porque el Señor ya lo había dicho. En mí vas a tener paz. Si hubieran buscado los hombres que estaban en esta barca, si hubieran buscado al Señor Jesús desde un principio, el Señor Jesús hubiera enfrentado estas tormentas, estas tempestades, y las hubiera calmado. Pero ellos quisieron hacer las cosas porque se creían, quizás como eran hombres pescadores, se creían con la experiencia, se creían con la fuerza, y cuando agotaron todas las cosas y no pudieron hacer nada, tuvieron que recurrir al maestro. Y el maestro todo lo sabe, pero cuando estás con tus fuerzas y con tu experiencia y no incluyes al maestro en las situaciones que estás viviendo, entonces hasta que estés débil y se te acaben tus fuerzas, vas a decir: ahora me acuerdo que el Señor Jesús dijo, no los voy a dejar solos. Y es que ya padecimos mucho y entonces recorrimos al maestro. Y así les pasó a esos hombres de la barca. Ya cuando agotaron todos sus recursos, todas sus fuerzas, toda su experiencia, se acordaron que estaba Jesús en la barca. Y es un buen ejemplo para que nosotros no hagamos como hicieron estos hombres, sino que cuando estemos en medio de la circunstancia del viento fuerte o de la tempestad, recurramos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él está ahí para ayudarnos, porque dice el texto que acabamos de leer, el 16:33, estas cosas ya os he hablado para que en mí tengas paz. Ya el Señor lo había dicho, para que en mí tengas paz. En el mundo vas a encontrar aflicciones, pero Él dice que va a tener, en Él vamos a tener paz. Voy a leer la Nueva Versión. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo, dice el Señor en la Nueva Versión Internacional. Van a afrontar ciertas cosas que a veces no queremos pasar, pero las tenemos que pasar. Tenemos que experimentar esas cosas, porque eso es lo que nos ayuda a ser más fuertes, a fortalecer nuestra vida como cristianos. Yo recuerdo hace año y medio, casi 2 años, cuando tuve que enfrentar algo tremendo en mi vida. Yo recuerdo muy bien, se siente uno desesperado, se siente uno afligido, quizás temeroso, pero la confianza está en el Señor. Así es, la confianza está en el Señor. Quizás esta carne se duela, se angustie, no se duerma bien, no se coma bien, pero cuando el Señor Jesús está en medio de estas circunstancias, Él fortalece nuestra vida y nos saca adelante, como estos hombres de esta barca. Calmó la tempestad, todos los vientos fuertes cesaron y dice que se hizo una gran bonanza. Todo quedó otra vez en calma. Y algo aprendieron estos hombres de Jesús, que no son las fuerzas del ser humano ni es la experiencia que tienen en su diario vivir, sino es lo que el Señor Jesús les está tratando de decir, que la fe está depositada en el Ser Supremo. Y así yo pasé por esa tribulación de enfermedad, pero gracias a Dios Él restauró mi vida
Él volvió otra vez a hacer nuevas cosas en mi cuerpo. Y yo le doy gracias a Dios, porque quizás mi fe pudo haber menguado, pero me enseñó una cosa, y eso es depender de Dios todos los días de mi vida. Esté bien de salud o esté mal en salud, esté bien de la economía o esté falto de la economía, depender de Dios. Yo tengo en mente ese salmo precioso que dice: alzaré mis ojos a los montes. Y siempre yo lo recuerdo, porque en ese tiempo de mi tribulación yo decía: Señor, mi socorro viene de ti, porque tú hiciste los cielos y la tierra, y tú me formaste con tus manos, y fui hecho a imagen y semejanza tuya. Y estas palabras, pero postrado y llorando. ¿Por qué? Porque así se aguantan las tormentas. Inclinas tu cabeza, no derrotado, sino para orar y decirle: Señor, aquí estoy, hágase tu voluntad. Eso es enfrentar las tormentas con alguien que es más grande que la tormenta. Muchos creen que la tribulación es más grande que Dios, y no es cierto. Dios es más grande que toda tribulación, que toda angustia. Por eso es necesario que el Señor permita a veces en nuestra vida enfrentar ciertas cosas que quizás no queremos pasar, pero eso nos va a hacer más fuertes. Eso nos acerca más a Dios, a que nuestro espíritu se enlace con el Espíritu del Señor y tenga una comunión de fortalecer todo nuestro ser. Hay angustia, sí. Hay tristeza, sí, pero no estamos derrotados, ni tenemos miedo. Ahí mismo en el libro de Juan, pero en su capítulo 14, 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y dice así: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. No se turbe tu corazón, porque el corazón es engañoso. Y aquellos que depositan su confianza en el corazón, prontamente fracasarán. Y el Señor Jesús dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Quizás alguien tendrá miedo porque se siente solo, pero si tu espíritu se enlaza con el Espíritu del Señor, entonces vas a ser fortalecido. El ángel del Señor dice: acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿De qué te va a defender? De lo que quizás tú no estás viendo, pero el Señor te está cubriendo con su manto. Dice otro texto ahí en el Salmo, dice: con sus plumas te cubrirá. Y esa es la esperanza de todo cristiano, estar plenamente convencidos de lo que nosotros hemos hablado, de lo que predicamos, de lo que hablamos, porque dice que de la abundancia del corazón hablará la boca. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Miedo, angustia, tribulación? No sé, de eso va a hablar la gente. Pero el que tiene al Señor Jesucristo va a hablar de las buenas cosas que el Señor ha hecho en su vida y las que seguirá haciendo. La palabra del Señor dice que del buen tesoro de su corazón hablará. Y nosotros, si tenemos un buen corazón, hablaremos de un buen corazón, buenas palabras. Palabras que quizás a mi esposa la van a alientar, a mi hijo. Si está desesperado, está atribulado, entonces le vamos a dar palabras alicientes a su vida para que él siga adelante. Muchas cosas se hablan en el mundo, pero yo oigo las palabras que habla Dios a mi vida. Y yo no le creo al mundo, yo le creo a Dios. Yo le creo a su Hijo amado Jesucristo, que dio su vida por ti y por mí. Y entonces así esté yo en medio de todas las tribulaciones, mi corazón no se puede angustiar, porque mi corazón está pegado al corazón del Señor. Recuerdo un texto donde dice: mira, David, es conforme a mi corazón. Y Dios quiere que todos los creyentes, todos los que han confesado que Jesucristo es su Señor y Salvador, le crean que Él hace las cosas posibles. Lo que nosotros no vemos,
Lo que nosotros es imposible, para Dios es todo posible. Y así tú no lo veas, Dios trabaja alrededor de tu vida. Porque Él es misericordioso, Él es todo amor. Y me podrás decir, entonces, ¿por qué estoy pasando todo esto? Porque Dios permite que lleguen ciertas cosas a nuestras vidas. Dice, tú no vas a ser probado más de lo que no puedes soportar o aguantar. Nuestro Señor Jesús dice, venid a mí los que estén trabajados y cargados, porque yo les daré descanso a sus vidas. Pero a veces queremos hacerlo con nuestras fuerzas, con nuestra experiencia. Porque yo puedo, porque yo creo, porque yo y el yo, y al último ya no podemos, y entonces sí decimos, Señor, aquí estoy. Y algo nos enseña el Señor en este tema de cuando Él calma la tempestad. Nadie tenía el poder para calmar una tempestad tan fuerte que suscitó de la nada. Solamente el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Él hace volver todo a la calma, pero cuando nosotros nos acercamos a su presencia, cuando nosotros le hemos creído, cuando nosotros le hemos confesado como Señor y Salvador nuestro, Él es cuando Él empieza a trabajar alrededor de nuestra vida y todo lo hace posible. Todo lo hace posible. Por eso esos hombres decían, ¿quién es este hombre que aún los vientos y la tormenta le obedecen? ¿Quién? Pues solamente nuestro Dios. Solamente aquel que dio su vida por ti y por mí puede calmar las tempestades que vienen a nosotros. Solamente. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. ¿Y sabes qué dijo el Señor Jesús? Yo voy a orar para que tu fe no falte. ¿Vas a ser probado? Sí, vas a ser probado en ciertas áreas de tu vida, sí. Sí, Él no iba a quitar la prueba, el Señor Jesús no iba a quitar la prueba. Pero sí tenía el poder, dice, voy a orar para que tu fe no falte. Y cuando hayas pasado por este tipo de cosas, ve y confirma a tus hermanos. Ve y diles que todo se puede en Cristo que nos fortalece. Porque el Señor Jesús oró por Pedro para que su fe no menguara, sino que creciera. Y a su vez Pedro iba a transmitir esto a los discípulos del Señor Jesús. Reafirma a tus hermanos. ¿Y dónde iba a reafirmar? En la fe. Yo te quiero comentar algo de Pablo. Ya la otra vez ya estuve hablando un poco de Pablo. Hoy te voy a mencionar dos cosas que tuvo Pablo. El libro de Segunda de Corintios, en su capítulo 1, en su versículo 8 y 9, dice así: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo ya estaba con esto, que aún ya iba a perder su vida. Dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, dice el 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos. Y así hay mucha gente que confía en uno mismo y no confía en Dios. Y Pablo dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Él ya había perdido la esperanza de salir de ese lugar vivo. Ya decía que había perdido la esperanza de conservar la vida.
Y así hay mucha gente que pasa por situaciones, tribulaciones como Pablo, y se sienten morir, y como que se les va perdiendo la esperanza. Y cuando uno pierde la esperanza, pierde todo. Pero dice el versículo 9, sino que en Dios que resucita a los muertos. Ciertamente hay veces que nos sentimos morir, que nos sentimos desfallecer, pero tenemos la confianza en Dios. Porque si Dios dice, entonces se harán las cosas. Pero si Dios no quiere, entonces no pasarán las cosas. Pablo ya había perdido la esperanza de conservar la vida. Y mucha gente en estos tiempos difíciles ya está perdiendo la esperanza. Pero yo te invito que tú analices esta lectura y veas que en medio de toda la circunstancia que estaba pasando Pablo, estaba ahí la mano de Dios. Ya no confiaban en ellos mismos, dice, sino en Dios que resucita a los muertos. Eso es lo que Pablo tenía. En su tribulación ya había perdido toda esperanza de conservar la vida, pero él confió en Dios y Dios lo salvó. Dios le dio la victoria. Y así es la vida de Pablo. Pasó ciertas cosas tremendas que a veces nosotros no hemos pasado ni la mitad de estas cosas que pasó Pablo y ya nos sentimos morir. Pero confiando en Dios en medio de toda la tempestad, Dios traerá victoria a nuestra vida. Ahí mismo en el libro de 2 de Corintios, pero ahora en el capítulo 4, en su versículo 8 y 9 dice, que estamos atribulados, sí, no lo niego. En todo dice, mas no angustiados. Así dice Pablo. En apuros, mas no, dice, desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Pablo hace mención de 4 cosas. ¿Estamos atribulados? ¿Quién de nosotros no está atribulado en esta hora? ¿Quién de nosotros no está atribulado? 1. ¿Estás atribulado? Dice, mas no puedes estar angustiado. Ciertamente puede llegar la tribulación, pero no puede estar angustiado. ¿Estás en apuros? Ciertamente la economía está un poco delicada, pero dice, mas no puedes estar desesperado. Estás perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Nosotros podemos estar derribados, pero no porque estos vientos nos estén tirando, simplemente porque doblamos nuestra rodilla y estamos esperando en Dios. Si me puedes poner la imagen. Hay tempestades fuertes, sí. Podemos estar derribados. Mucha gente lo pensará que podemos estar derribados, pero no, estamos doblando nuestra rodilla y estamos inclinando nuestra cabeza, orando para que pase la tormenta y estemos en victoria. Esta imagen que estás viendo a mis espaldas es de un pajarito. Él está agachando su cabeza. Así te digo, orando. Y a veces es mejor estar en la oración y estar aguantando la tormenta, porque no estamos solos. El Señor nos ayuda a pasar estas aflicciones, porque la paz del Señor, dice, sobrepasa todo entendimiento, y a veces nosotros no lo vemos así. Y esta es una gran enseñanza de esta imagen en este pajarito. Pablo decía, estamos atribulados, pero no estamos angustiados, no estamos angustiados. El que se angustia, como vimos en el inicio del tema de la barca,
estaban angustiados, estaban desesperados, no sabían ya qué hacer, ya habían agotado todos sus recursos, pero el Señor estaba ahí en esa barca. Atribulados sí, no angustiados. Estamos en apuros, mas no estamos desesperados, porque sabemos quién es el que pelea las batallas por nosotros. Te voy a llevar con la conclusión. En 2 de Corintios, ahí mismo en el 4, pero yo quiero leer el 16 y el 17, que dice así: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, dice, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente y externo peso de gloria. Y el consejo es: no desmayemos, no desmayemos. Aunque este cuerpo se vaya cansando, el interior se va renovando, porque esto es lo que nos ayuda a renovar. Cuando estamos nosotros doblando nuestra rodilla y inclinando nuestra cabeza, orando y soportando y aguantando las tormentas, porque nosotros no las estamos peleando solos, la está peleando el Señor con nosotros. Entonces dice que esta leve tribulación produce en nosotros cada vez más excelente, dice, peso en gloria de Dios. Así que en esta tarde yo te invito a que no desmayemos. Dice que esta leve tribulación pronto va a pasar y nos va a dejar un peso de gloria, nos va a hacer más excelentes ante la presencia de Dios, porque estamos dependiendo de aquel que nos dijo: yo soy el que te sostengo de tu mano derecha. Solamente esfuérzate y sé valiente. No desmayemos, hermanos, en esta hora, en este tema, en esta escritura que vimos y que analizamos. No estás solo en tu tempestad, el Señor Jesús está contigo. Solamente confía y no desmayes. Yo te quiero dar gracias porque estuviste en este momento atento, en estas lecturas que hicimos y de lo que hablamos. Yo te invito a que esta semana que termina y la que empieza, tú tengas en mente estas palabras que dijo el Señor Jesús y que son transmitidas a tu corazón, a tu mente, y que en todo momento que estemos atribulados, pero nosotros no estamos derribados. El Señor es el que nos sostiene. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quisiera hacer una oración contigo antes de despedirme, y yo voy a alzar mi voz y decirle al Padre Celestial: te doy gracias en esta hora. Si tú estás ahí, inclina tu rostro. Padre, te damos gracias en esta hora. Que tu bendito Espíritu Santo, Señor, se esté moviendo, Señor, en medio, Señor, de cada corazón que ha recibido este mensaje, Padre. Si hay tribulaciones, si hay tempestades, si hay unos fuertes vientos y quieren derribar a tu pueblo, Señor, no lo lograrán, porque tú estás con nosotros, Padre. Nosotros así lo hemos creído, Señor, y lo hemos experimentado, mi Dios, día con día, nuestro diario vivir. Que en medio de la oración, Señor, se mueven fuerzas poderosas, Señor, celestiales, que están, Señor, acampando alrededor nuestro, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, mi Dios. Bendíceles, guárdales, y que en todo momento, mi Dios, ellos permanezcan en la fe, en lo que hemos creído, en tu amor tan grande y en tu misericordia, en tu poder y en tu fuerza. Tú eres más grande que cualquier circunstancia de la que estamos pasando, y nosotros así la declaramos, mi Dios. Solamente, Señor, dice tu palabra que estemos firmes y veamos que tú eres el Dios de la gloria. Padre, bendecimos, Señor, a la vida de cada uno de los que oigan este mensaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.